Bienvenidos, ¿qué tal? Esto es El poder está en ti. Hay una frase emblemática en los cómics, en las historietas y en las adaptaciones cinematográficas del Hombre Araña, donde un moribundo tío Ben Parker, que ya ve la luz al final del camino, se dirige a Peter Parker, que todo el mundo sabe que es Spider-Man, y le dice: Peter, un poder conlleva una gran responsabilidad. Y es evidentemente una de las frases más emblemáticas de la historia del cómic, que se puede aplicar perfectamente a nuestras lecciones de vida. Ojo, no queremos ser una especie de gurús motivacionales que te digan el camino es este o el camino es este otro, sino que tú puedas encontrar tu propio camino. Y para eso te vamos a ayudar desde El poder está en ti. César Dockweiler, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Me encantó la introducción. Claro, porque además es usted un fanático de la historieta. Te contaba que yo que tenía mis libros y las revistas y D'Artagnan y todas esas cosas, así que bueno. Pero también estamos dando unas charlas que justamente llevan el título del poder está en ti, a los jóvenes de las universidades, de las unidades educativas, y en muchas de estas charlas empiezo a hablar de los cómics, de DC, de Marvel, para hablar de que ustedes que creen que tienen poder, y la idea es decirles: ¿tienen poder? Sí, la gente se imagina que estamos hablando del poder de Hulk o del poder de Superman, de volar o de ver por detrás de las paredes. No, y en realidad estamos hablando de que cada ser humano tiene poder de transformar su propia vida, su propia realidad, su comunidad, su barrio, ¿por qué no su país o el mismo mundo? Así que de ese poder estamos hablando. Es interesante porque todos los superhéroes, por ejemplo, a Peter Parker le pica una araña radiactiva. Por ejemplo, Superman ya venía con los poderes, los descubre con el paso del tiempo. Hulk, el doctor David Bruce Banner, pues, sufre una radiación de rayos gamma que le da estos poderes. Pero, claro, todos estos superhéroes parten de un momento de quiebre, de un fracaso, ¿verdad? Así. Porque para llegar a ser un héroe, para llegar a tener cierto éxito como héroe, hay fracasos. Y de estos fracasos aprende. Vamos con ello, César. Yo, antes de hablar de lo que quiera, de lo personal, lo que quiera, yo pregunto: ¿cuál es tu héroe de estos de cómics, de DC, de Marvel preferido? Y cuando me preguntan a mí lo mismo, digo: yo tengo mis dos preferidos. ¿Por qué son mis preferidos? Porque ellos no tuvieron ni la picadura de la araña, ni la radioactividad, ni vinieron de otro planeta, sino porque tuvieron un ingenio, la habilidad de convertirse en superhéroes. ¿Sabes cuáles son? Batman. Bueno, Batman es una persona, un ser humano que utiliza la tecnología. Sí. Y el otro es Iron Man. Ajá. Es lo propio. Un momento. Tienen un gran poder ellos. Son millonarios. Tony Stark es millonario y Bruce Wayne es millonario. Es decir, tienen plata. Sí, es. Pero también tienen capacidad, tienen innovación, tienen ganas de hacer las cosas. Es cuestionable, pero tienen mucho dinero. Sí, es. Dinero hasta saliéndosele por las orejas. Pero es verdad, si no tuvieran ese dinero, yo no sé si Bruce Wayne sería tan Batman como ahora. Tuvieron un momento traumático. Bruce pierde la familia. A tus padres. ¿Cierto? Y Iron Man tiene también el momento traumático cuando él es llevado a una cárcel. O sea, lo que hace es que tienen esa capacidad, esa innovación en su corazón, en su ingenio, pero tienen también un momento de quiebre que los obliga a pensar de manera diferente. ¿Un momento de quiebre es un fracaso? O un no éxito. A mí la palabra fracaso no me gusta, César. Me gusta el no éxito, el no alcanzar un objetivo determinado. Un momento de quiebre puede ser un fracaso si es que tú no lo utilizas en favor de una transformación en tu propia vida. Hay mucha gente que cae y no se levanta. Y esa persona que cae y no se levanta, sí es un fracaso, porque no logró levantarse. Pero si hay personas que han caído y han caído 100 veces, y si se lograron levantar, por supuesto que no ha sido fracaso. Más bien han aprendido de esa lección, de ese golpe, de ese momento difícil, y eso los lleva a transformar su propia vida. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que hay fracaso. Entonces las circunstancias pueden cambiar definitivamente la vida de una persona. Hay puntos de quiebre, puntos de inflexión que te cambian completamente la vida, para bien o para mal, César. Así es. Y parte del libro El poder está en ti tiene que ver con eso, de cómo uno puede encontrar en los momentos difíciles
esa orientación, esa motivación, esa pasión en su vida para hacer transformaciones. Algo que lo he vivido desde muy pequeño. ¿Podemos contarlo? ¿Lo compartimos con la gente o lo dejamos como secreto de sumario? La idea es que podamos transmitir lo que hemos tenido como experiencia. Hay mucha gente que cree que porque tengo un apellido bastante raro y extranjero, y creen que he tenido también una vida privilegiada. Y bueno, voy a tocar algún momento ese tema. Sí, creo que sí he tenido una vida privilegiada, justamente por estos altibajos, porque he tenido la opción de probar lo bueno, pero también probar lo malo. Y una de las cosas que ha sucedido en mi familia es que mi padre era un emprendedor sensacional. De fábrica de caramelos, de un molino, de textiles, de conservas, de todo lo que sea, se dedicó a eso. Y obviamente un buen emprendedor logra tener un buen estándar de vida, y nosotros como familia nacimos en una familia que tenía los recursos, que yo estudiaba en un colegio particular, que teníamos el vehículo, que podíamos disfrutar un fin de semana en el cine o cualquier otra cosa. Sin embargo, algo sucedió. Algo sucedió en esa vida de mi papá que logró transformar no solamente su vida, cambiar su vida, sino la nuestra. Él perdió todo. Cuando digo perdió todo, perdió todo. O sea, la ruina total y absoluta. Bien. Sí. Entonces, las circunstancias de una persona que estudiaba en un colegio particular, o que tenía el vehículo, o que tenía buena alimentación, una buena casa, se transformaron totalmente. Sí, totalmente. Y eso fue lo que me sucedió. Yo tenía más o menos 9, 10 años. Y tocó que yo reflexione en ese momento. Y ahí tenía dos caminos, señor Ramón. Dos caminos. Uno es ir a reclamarle a mi padre. Es un camino, reclamarle y decir qué ha pasado. Pedirle cuenta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Has desgraciado mi vida. Sí. Oye, también que estábamos viendo, ¿qué has hecho? O la otra es decir, bueno, esto ya ocurrió. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? A eso yo le llamo el poder, es decir, el tener la capacidad, la habilidad de poder cambiar las cosas. Pero eso está en uno. Eso está en uno, ¿verdad? Porque el poder lo tiene. No, pero está en todos. Yo creo que todos tenemos ese poder. Bueno. El problema está en que mucha gente no cree en sí mismo y no se ha dado cuenta que sí tiene el poder de transformar las cosas. Así que, pues me tocó en esta reflexión y dije, no, yo voy a hacer cambios. Yo tenía una buena vida, ¿por qué voy a someterme ahora a estas circunstancias y ahora empezar a lamentarme? Más bien hagamos algo. Haré que estas cosas se transformen. Y lo primero que hice es buscarme trabajo. Reitero a quienes nos están siguiendo, busqué trabajo a mis 10 años. Tocaba las puertas o entraba en esas tiendas donde decía el letrero, se busca ayudante, se busca ayudante, se busca ayudante. Y claro, en todos los lugares me decían, no, seguramente me veían chiquitito, flaquito, no contratamos personas menores de edad, ¿no? Porque claro, un montón de cosas. Niña, el trabajo está penalizado, ¿no? Infantil, ¿verdad? Así es. Al final, el otro debería también. Una de ellas salí digamos que una entrevista, no era una entrevista de trabajo, sino simplemente era una entrevista. Y me dicen, no, y salgo, llego a la puerta y digo, no puede ser que yo me someta a la decisión de otros cuando yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero trabajar, pero el otro me está diciendo que no, y entonces me voy a quedar así. No me voy a someter a esto. Y en definitiva, dije, haré otra cosa. Cambié. O sea, estaba enfocado en buscar empleo y dije, pero no me lo van a dar, entonces tengo que buscar otra alternativa. Así que dije, ¿qué tal si me vuelvo emprendedor? Haré un negocito. Y esto a los 10 años. Sí, estoy hablando de los 10 años. Pero no tenía plata. A los 10 años está pensando en chicas, está pensando en cómics, está pensando en fútbol y usted pensaba en hacer... Cuando mis circunstancias de la vida eran diferentes, ¿no? Yo estaba pensando en los cómics y estaba pensando en esas cosas, pero ahora ya tenía otra necesidad. Pero la necesidad tiene ojos de hereje, cuidado. Bueno, es cierto, pero al final dije, hay que hacer esta transformación. Y no era como Bruce Wayne, ¿no? O Tony, que tenía mucha plata, así que tenía que buscarme la plata. Me fui a los mercados a ayudar a las amas de casa a cargar las bolsas por una propinita, ¿sí? Cargar bolsitas, reuní... Esto en el mercado Rodríguez, ¿no?
El Mercado Rodríguez, el Mercado Lanza, el anterior Mercado Lanza, porque yo vivía en la calle Santa Cruz, en la que sube... el Merlan está ahí mismo. El Merlan está ahí, subiendo, ahí. Entonces me quedaba cerca del Mercado Lanza, me quedaba cerca del Mercado Rodríguez, así que por ahí era donde yo me conseguía este trabajito. Ayudaba... Sí, me aceptaban, cargaba las bolsitas, me daban mi propina, reuní mis recursos e hice mi primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue una cajita. Una cajita normal. Sí, una cajita de lustrar zapatos. Eso fue. Ya, de acuerdo. ¿Sí? O sea, me compré la cajita, me compré las cremas, los cepillitos, las telitas y bueno, ¿a qué? A buscar los clientes. Mi idea era de que todos usamos zapatos, entonces hay clientes. Además que todos ensucian los zapatos. Por tanto, hay una necesidad de la gente que tiene que usar esos zapatos. Y dice, no, voy a ir por donde camina mucha gente. Y me fui a la Pérez Velasco. Perfecto. Punto neurálgico de la ciudad. Camina muchísima gente. Y bueno, me senté, que vengan los clientes. Que pasen. Que pasen los clientes. ¿Y sabes quién fue el primero que vino? No. Imagínate. El primero que vino... Bueno, no era ni Bruce Wayne ni Tony. No. Estos ya nos hemos dejado ya aparcados, ¿no? ¿Quiénes eran? Fue otro lustre. ¿Ah, sí? Otro lustre. Para decirme, ¿sabes? Tú no puedes estar aquí. ¿Pero iba enmascarado como van ahora o no? Recuerdo, ¿sabes? Porque ahora... Te soy sincero, no. Unos años van... Hablando de hace 20, 30 años, desde esa época ya van enmascarados. No, tú no recuerdo. O sea, no importa. Te soy sincero. Pero estamos hablando de los 80. Sí, vale. Estamos hablando de siglo pasado. Sí, 77, 78. Siglo pasado, okay. Suena muy lejos. Y entonces, me dice, y yo le digo, ¿por qué? No, este es el lugar que ya ha sido asignado para nosotros. Entonces, había estado loteado. El gremio. Había estado loteado. Sí. Y yo le pregunto, ¿y dónde me voy? No sé. Bueno, agarré la cajita y me fui más abajo, San Francisco. Vale. Puse mi cajita, lo propio, esperando a los clientes. Ya sabes quién vino. Otro lustre. Y entonces sucede y me dice lo mismo. No, tú no puedes estar aquí. Esto ya está repartido. Claro. Y entonces le vuelvo a preguntar, ¿y dónde? Me dice, no sé, pero no por acá. Entonces me imaginé, y él mismo me dijo, quizás más arriba o en una calle por ahí. Claro, obviamente, donde estaba libre para trabajar es por donde no caminaba la gente. Ahí me di cuenta de que yo había cometido un error, ¿no? Efectivamente había estudiado el mercado, todos tienen zapatos, todos necesitan lustrar esos zapatos, pero no me había dado cuenta que ya había competencia de otros lustres y que además el mercado ya estaba ocupado. Así que dije, bueno, este no es mi negocio. ¿Qué me tocó? Mi primer fracaso, ese fue mi primer fracaso. Lo digo... Quizás no fracaso, como tú dijiste al principio, porque no fue que ahí dije, bueno, no vuelvo a intentar. No éxito. Mira el tema, cuando se habla de fracaso tengo mucha... Fue un no éxito, por decirlo así. No, el fracaso sí existe, el que no lo... El que no lo intentó. No aprenden de esa caída. Sí. Para mí ese sí fracasó. Pero si el que aprende de una caída, le podemos llamar no éxito. Sí. ¿Por qué? Porque le dice, ahora ¿qué hacemos? Y al final lo que hice es decirles, bueno, ¿qué hago ahora? Dejarle la cajita así. Pero mi cabeza empezó a funcionar diciendo, es por la vía del emprendimiento que yo tengo que lograr hacer algo. ¿Sí? Por la vía del emprendimiento. Está bien, esta vez fue un no éxito, usando tus términos. No hice bien el estudio, pero no me voy a echar al muere, no voy a empezar a llorar, no lo voy a tomar esto como algo que me va a impedir lograr mis resultados. Y por tanto me enfoqué en buscar alguna otra opción. Cuando no conseguía el objetivo de ilustrar, César, estamos hablando de un niño de 10 años, cuidado. Sí. Estamos hablando de una persona ya formada, sino estamos hablando de un niño que está empezando a vivir y que tiene que trabajar en la calle. Cuidado. Así es. Haga sol, haga frío, haga calor, llueva, etc. Usted estaba ahí, ¿de acuerdo? Bien. Y además con la resistencia del gremio. Se habían loteado las diferentes parcelas donde ilustrar. Correcto. ¿Ha habido algún momento donde usted sintió la necesidad de decir, hoy no he ilustrado nada, me vuelvo a casa sin un peso? Le diré a mi padre, ¿qué hizo para que yo llegara a esta situación? Es decir, ¿buscó culpar a otro de su no éxito? En realidad no tuve la oportunidad ni siquiera de cobrar un peso de haber ilustrado. No ilustró nada. Es que
como te digo, la primera persona podría haber sido de campo, No, yo agarré al ser la caja y dije, yo no voy a seguir intentando con este negocio donde ya todo está loteado. ¿Sí? Voy a buscar otro negocio. ¿Sí? Voy a buscar otro negocio. Eso es un spoiler del próximo. Digamos, y lo vamos a hablar. Quiero estos últimos minutos, César, volver a esa pregunta. ¿En algún momento sintió la necesidad de culpar a otro? Las circunstancias, cuando mi padre llegó a tener estas decisiones que seguramente fueron las que después nos condujeron a una situación donde de vivir en una casa propia, una casa cómoda, ¿sí?, pasar a vivir a una casa que yo la asemejo a la vecindad del Chavo, porque es una casa con varios patios, donde teníamos unos cuantos cuartos donde compartíamos prácticamente toda la familia. De pasar de una situación en la que yo estudié en un colegio particular e iba con recreo en el bolsillito al colegio. Pero no en dólares, no como dicen. Hay quien dice que... Bueno. Yo conocí los dólares muy de... Sí, no. Un recreo normal en pesos bolivianos. Y bueno, de ir con recreo a no tener ni siquiera para el micro. Ni siquiera para el micro. ¿Sí? O sea, gamba. Nada, tenía que caminar al colegio. ¿Sí? Me sacaron del colegio y me pusieron a un colegio fiscal. En ese momento, por supuesto, uno piensa muchas cosas, ¿no? Y yo sí lo que recuerdo es que decía, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Sí? ¿Por qué me está pasando a mí? Y obviamente tenía la opción de haber buscado al culpable. Pero creo que el buscar al culpable lo único que hubiera hecho es desgastar mis energías. Pero es muy humano, muy del ser humano buscar culpables. Quizás a esa edad se me debió pasar algo por la cabeza, pero lo que sí yo recuerdo es que dije, esto lo voy a cambiar, esto lo puedo transformar, podemos hacer que las cosas sean diferentes, y se logró. Lo que te digo, ¿sabes? Cuando he logrado mi primer emprendimiento exitoso, que va a ser tema que vamos a conversar después. Spoiler, les vamos a poder contar cómo realmente he logrado transformar esa situación. Pero aquí creo que es importante mencionar, el ser humano tiene esa tendencia de buscar culpables. Y nos desgastamos, y es más, perdemos absolutamente toda nuestra energía buscando al culpable, cuando creo yo que podemos concentrarnos en buscar la solución. Y al buscar la solución, vamos a direccionar nuestra energía hacia esa transformación importante de nuestra propia vida y quizás de la misma sociedad. Así que creo que esa puede ser una importante lección de esta conversación del día de hoy. Como decíamos, y volviendo a citar al tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El hecho de asumir que uno es parte de la solución y no buscar un culpable, ese es un gran poder, ¿verdad? Y el saberlo administrar, César, yo creo que es la clave de la vida. Y creo yo que hay muchas personas que todavía dicen, pero yo no tengo poder y entonces no tengo esa responsabilidad. Pero hay que decirle, principalmente a nuestros jóvenes, a todos en Bolivia, que sí tenemos poder, que sí hay ese poder, y ese poder está en el interior de cada una de las personas. Tienen ese poder de transformar. Por tanto, sí tenemos la responsabilidad de ser protagonistas, actores protagonistas del desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro hogar, de nuestra ciudad, de nuestro país. Todo esto suena muy bien, pero otra cosa es con guitarra, ¿no? En el próximo capítulo, este concepto lo vamos a analizar, porque claro, este niño que no tuvo éxito como lustra, lo tuvo como vendedor. Y no solamente vendedor de ilusiones, sino vendedor de algo que nos falta en estos tiempos. Y se llama esperanza. La esperanza es la que nos mantiene vivos, la que nos hace salir adelante permanentemente, la que nos lleva a levantarnos muy temprano al alba como una vendedora del Mercado Rodríguez, instalar un puestito sin la certeza de que va a vender. Pero esa esperanza y esa ilusión
es la que la mantiene viva. Muchas gracias, César. Nos vemos dentro de una semana. Así es. Ramón, muchísimas gracias. Ha sido un placer.